Vamos a empezar. Esto, bueno, chicos, según lo que me dice Carolina, Carolina siempre me dice que nadie entiende y que ella no entiende, pero bueno. No, profe, pero esta vez sí es en serio, pues, o sea, somos, no sé, por ahí 10, 15 personas que la verdad no entiendo. Y hasta hoy, hasta, bueno, eso fue lo que lo puse la semana pasada y esta es la hora que no me podía entender eso. Bueno, entonces, hay personas que me han mandado la tarea y está perfecta, ¿ok? Yo quiero que alguna de esas personitas que ya me han mandado la tarea me ayude y les indique a los compañeros qué es lo que yo quería, qué es lo que se necesita. Ayúdenme. Profe, Ujú. profe, yo tengo un video que yo hice explicando cada reacción, si quiere lo mando. Hágale, Alejo, te lo recibimos. O si quieres, colócalo. Listo. ¿Lo puedes colocar? ¿Quieres compartir pantalla? Venga, yo dejo compartir pantalla y tú Ay, compartes no, pantalla. pero es que el video es un poquito largo. Sí, Alejo, ¿cuánto es? Pues, profe, es que Profe, más de una hora. Eso dura como una hora. Carolina, ¿y tú ya lo viste? Ah, me lo mandaron anoche. Ah, o Si sea no que ya lo pueden sabes, compartir. es decir, que ya sabes cómo se tiene que hacer la tarea, Carolina. O sea, sí, profe, o sea, yo sí entiendo cómo hacerla. Lo que no sé, o sea, no sé cómo explicar la reacción, como por qué. Ay, no. Mm, ¿No será que te estás complicando mucho la vida? Alejo, ¿me ayudas en un minutico? Yo voy a volver a compartir aquí mi pantalla. Alejo, ¿nos puedes compartir si quieres tu video? ¿Listo? Chicos, Alejo, ayúdame y dile a tus compañeros qué fue lo que tú hiciste en la tarea. Profe, pues como sabemos en el cuerpo nosotros tenemos unas reacciones químicas, ¿cierto? Entonces Ujú. lo que yo hice fue coger estas reacciones químicas y explicarlas de cada vía metabólica, eh, coger una de esas reacciones y explicar cuál reacción era, si era de isomerización, si era de ruptura no hidrolítica, si era de ruptura hidrolítica, y además ponerle si era catabólica, anabólica y a qué vía metabólica pertenecía. Por ejemplo, si yo quería, por ejemplo, la que estamos viendo en la pantalla es de isomerización y es de la glucólisis. Ajá, Entonces, entendiendo cada proceso, uno ya sabe deducir qué tipo de reacción es. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que la estructura de la glucosa 6-fosfato cambia, cambia de de un poquito la glucosa. estructura y además cambia de glucosa a fructosa. Ujú. Pero sigue Cambia siendo... cambia como la estructura tridimensional y se forma un isómero. Entonces uno va deduciendo de cada vía metabólica la reacción y la va explicando y además uno puede ir diciendo si es una vía catabólica o anabólica, dependiendo pues de lo que usted nos ha explicado. Exactamente, eso es todo. Escoger los 6 tipos de reacciones, explicar cada tipo de reacción, es decir, aprender qué es cada tipo de reacción y buscar una reacción que esté en el metabolismo y decir, esta reacción pertenece a la transaminación eh, y es de isomerización porque pasa esto y esto. Eso es todo, esa es la tarea nomás. Es muy sencillita. En una hoja y media sale, una hojita y media de Word o menos. Ujú. La explicación de cada reacción es muy sencilla, muy, muy sencilla. ¿Ok? Gracias, Alejandro. Bueno, muy bien. Chicos, Carolina, ¿quedó clara la tarea? Hola, Profe, pues ahí vamos. listo. Eso espero, Carolina. Ok, no sea que sea como en bioquímica uno, profe, no entiendo, y sacando 4. Muy bien. Ok, entonces, chicos, vamos a empezar hoy con el tema o no vamos a empezar, vamos a continuar con el tema de bioenergética, ¿ok? ¿Ustedes recuerdan dónde habíamos iniciado con ese tema? ¿Sí recuerdan o no? En enzimas, profe, no. No solamente en enzimas, ¿sí recuerdan en bioquímica uno que habíamos visto cómo medir la energía a las calorías?
No sé si lo recuerdan. Mariana, ya anoté tu asistencia. ¿Ok? Sí recuerdan Bueno, que cuando... profesor. Dime, ¿qué? No, profe, que gracias. Ok. Cuando estábamos en Bioquímica 1, aprendimos cómo a partir del peso corporal yo medía cuánta energía necesitábamos para medir las calorías y que se podía medir en kilojoules y en en calorías y en kilojoules. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? No, Nati. No, Hasta donde profe, yo la verdad. recuerdo no vimos esa parte en Bioquímica 1. No. Profe, No, Increíble. ¿eso fue lo que usted explicó hace 15 días o no? no, También. estamos hablando de Creo que Bioquímica. sí. Sí, pero en Bioquímica 1, pues yo Sí, no me acuerdo de haberlo visto. que lo Oh, calculamos. bueno, de todas maneras, aquí en la presentación también, bueno, aquí también lo hicimos, ¿cierto? Lo hicimos cuando calculábamos los aportes energéticos de la dieta, ¿cierto que sí? Bueno, muy bien. Sea lo que sea, la bioenergética, mira los 6 tipos de reacciones, muy bien. La bioenergética, ese aporte calórico que a partir de los nutrientes yo le doy a mi cuerpo. ¿Cuáles son los nutrientes, chicos, otra vez? ¿Cuáles son los nutrientes? Profe, los carbohidratos, lípidos y proteínas. Así de sencillo. Listo. Hay otra molécula, ¿cierto, Alejo? Sí, profe, los ácidos Nucleicos, pero nucleicos, los ácidos que son con nucleicos las bases nosotros... nitrogenadas y todo eso. Eso, los ácidos nucleicos se forman a partir de todas las alimentaciones que nosotros consumimos de esas 3 macromoléculas que se llaman, como lo dijo Alejo, proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a complementar el tema de la bioenergética y yo quiero que ustedes sepan, y como dijo Alejo, yo hoy les traje una solita reacción que hace parte de la glucólisis y es de isomerización. Es un tipo de reacción que es de isomerización. ¿Por qué es de isomerización? Porque recuerden ustedes que es isomerización cuando una molécula cambia su estructura o su distribución en los átomos que la componen y sin cambiar su fórmula molecular, ella deja de ser de una distribución y pasa a ser otra distribución. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula que está a la izquierda es igual en su fórmula molecular a la de la derecha, pero la diferencia es que esta es una glucosa y la de la derecha es una fructosa. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo? Que pasó a ser de un anillo de 6 a un anillo de 5. ¿Ok? Muy bien, entonces yo quiero que ustedes sepan, como ya lo habíamos dicho en las clases pasadas, toda reacción tiene o es mediada por una enzima, ¿cierto? También muchas de esas reacciones son mediadas por cofactores. A esta reacción que ustedes tienen acá, que hace parte de la glucólisis, que todavía no hemos visto el tema de la glucólisis, está mediada por 2 cofactores que se llaman magnesio y manganeso. Son cofactores que permiten o que ayudan a que la reacción se dé. Y si ustedes se dan cuenta, para la glucólisis nosotros consumimos una molécula de ATP como cofactor también para que la reacción se dé de ATP y al consumir una molécula de ATP se produce una molécula de ADP, es decir, se hace una desfosforilación y un fosforo orgánico, ¿ok? Sin embargo, yo lo que les quiero mostrar en esta reacción no solamente es que se da la reacción de isomerización, que se da a partir o mediada por una enzima que tiene cofactores y que está la participación de la molécula del ATP, que ustedes ya la conocieron, ya saben que en esta desfosforilación es que ella genera energía, ¿ok? Que ella genera energía. Y yo quiero contarles cómo se hace en la realidad. En la realidad nosotros para medir la energía que aportan las reacciones, nosotros simulamos en un laboratorio lo siguiente, y quiero que ustedes amplíen un poquito o abran un poquito la mente y piensen en lo siguiente. Nosotros los seres humanos necesitamos cuantificar qué calorías o qué cantidad de energía aporta cada reacción en el metabolismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el laboratorio? Ojo, escúchenme lo que les voy a decir. Y creo que esto sí lo había dicho en Bioquímica 1. ¿Cuáles son las condiciones estándar de la química?
donde yo les había dicho en Bioquímica 1, si usted no tiene un volumen, ¿qué volumen utiliza? El volumen estándar de la química, ¿qué volumen utiliza? Si usted sabe que para desarrollar un ejercicio usted necesita un volumen y no se lo dan, ¿qué volumen utiliza? ¿Qué volumen puede suponer? 1. Profe, ¿Uno un qué? litro. ¿Uno qué? María Los Ángeles, dime. Profe, un litro de la solución. Muy bien, excelente, esa es la respuesta, 1 litro. Entonces tenemos condiciones, así como lo dijo María de Los Ángeles y lo dijo Carolina, 1 litro de la reacción es el volumen. Por ejemplo, condición estándar de temperatura, chicos. Condición estándar de temperatura. ¿Centígrados? Bueno, está en sí, pero recuerda, 36. ¿qué dices? No, eso es centipoises, no es temperatura. Centipoises es viscosidad, pero yo sé que te la ¿Celsius? aprendiste. En temperatura, Caroline, centígrados es un error. Celsius. Celsius no es un error. Centígrados es un error, ¿ok? Antes sí estaba bien Celsius. Es Celsius, pero ¿cuál es el valor? No es que me digan la unidad, ¿cuál es el valor? Si a mí me ponen a medir algo y me dicen, coloque la temperatura y yo tengo que usar una temperatura estándar, ¿qué valor de la temperatura utilizo? Profe, la del agua. ¿Y cuál es la del agua? Menos 70. Ay, profe, no, espérese. 70. O menos 100, profe. Mentira, no, 100. Ay, profe, no sé. 25 grados Celsius, chicos. ¿Y en la presión? ¿Y en la presión? ¿Cómo así? ¿La presión para que El se le valor de la presión. Si yo necesitara la presión para hacer algún cálculo, ¿qué valor de la presión utilizaría? ¿Qué valor de la presión utilizaría? No es como de 10 a la 5. No, es de 1 atmósfera. Si yo Atmósfera. necesitara, chicos, si yo necesitara ya dije presión, ya dije temperatura, si yo necesitara una densidad, ¿qué densidad utilizo? ¿Qué densidad utilizo, chicos? También la del agua, Nati. Muy bien. ¿Y cuál es la del agua, Daniel? Excelente. Son 997 kilogramos por metros cúbicos, algo así. Sí, significa 1 gramo por mililitro. Muy bien, Dani, excelente. Entonces, siempre que yo necesite una reacción, nosotros, ¿qué hacemos en la vida real? Nosotros tratamos de utilizar las condiciones estándar de la naturaleza. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Miren la pantalla, o miren por favor lo que está en la pantalla. Y nosotros necesitamos evaluar cada reacción, cuánta energía produce en el cuerpo. Entonces, cogemos una de las reacciones. Ojo, todas las reacciones están analizadas. No voy a decirles cuántas, no cuántas sí, porque hay tantas reacciones en el cuerpo que hemos cogido las reacciones más representativas, que esas son las que ustedes se van a aprender. Entonces digamos que esta reacción que está aquí en la presentación es una de las reacciones representativas que hace parte de una de las vías representativas que ustedes se van a aprender, que se llama la glucólisis, como lo dijo Alejandro. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para saber cuánta energía genera esa reacción en el metabolismo o en una persona? Ojo, no todas las reacciones, no todas las personas van a generar la misma reacción, la misma energía en la misma reacción. Pueden haber personas que generen o que la reacción no sea tan eficiente, ¿cierto? Por eso les había dicho yo a ustedes siempre van a tener pacientes, ¿cierto? Ustedes van a tener diferentes pacientes, no van a tener enfermedades, ¿ok? Porque las enfermedades pueden ser tan complejas como la particularidad de cada paciente, ¿ok? Dependiendo de la sistematología, dependiendo de cómo sea la mente del paciente, dependiendo de qué tan abierto sea el paciente, cómo se cuida el paciente, cómo no se cuida el paciente, etc. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los bioquímicos o las personas que trabajamos caracterizando ese tipo de química que es natural, tanto de las plantas como la del cuerpo, como la de la naturaleza? En este caso les voy a presentar una sola reacción. Esta reacción es cuando la glucosa 6-fosfato
la glucosa fosforilada, ya lo vamos a aprender, la glucosa fosforilada se isomeriza a fructosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros sabemos que esta reacción está en una parte de la vía metabólica de la glucólisis en el cuerpo. Nosotros los bioquímicos necesitamos caracterizar cuánta energía genera esta reacción. Entonces, cogemos glucosa 6-fosfato en el laboratorio y le damos la concentración estándar de la naturaleza, que es 1 molar. 1 molar. Entonces, ojo, cogemos el reactivo glucosa 6-fosfato a una concentración 1 molar, y como sabemos que esta reacción es mediada por una enzima, cogemos la enzima y hacemos la reacción a condiciones estándar, que significa a temperatura de 25 grados Celsius, a una atmósfera de presión y a 1 molar de concentración del reactivo. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Van entendiendo todos? Entonces, cuando nosotros en laboratorio o en un dispositivo que nos permita llevar a cabo la reacción con todos los componentes de la reacción, hacemos que la reacción ocurra y que produzca la fructosa 6-fosfato. ¿Qué hacemos nosotros entonces? A condiciones estándar, chicos, a condiciones estándar, nosotros calculamos cuánta fructosa se produce a partir de la reacción de lo que yo coloqué. Vuelvo y repito, chicos, colocamos la glucosa 6-fosfato, colocamos una concentración de 1 molar, le colocamos las condiciones estándar y hacemos que la reacción ocurra en in vitro, es decir, hacemos que ella se lleve a cabo. Hola, Katiana, ¿cómo estás? Hacemos que ella se lleve a cabo y medimos, ojo, medimos qué concentración de fructosa se produjo en la reacción. ¿Hasta aquí me están entendiendo todo lo que les estoy diciendo? ¿Sí o no? Entonces, dime, María Los Ángeles. Profe, ¿y para qué en dónde se está calculando las condiciones estándar, profe? ¿O No, solamente las adecuo? Hago que las condiciones estándar estén en la reacción para yo poder medir la energía, porque el objetivo de esto es calcular cuánta energía me produce cada reacción. Yo les estoy nombrando una, pero esto se hace con cada una de las reacciones del cuerpo. Entonces, yo sé que, por ejemplo, yo sé que el almidón, al hidrolizarse, produce una energía. Entonces, nosotros cogemos almidón, chicos, cogemos almidón a condiciones estándar y hacemos la reacción de hidrólisis. La reacción de hidrólisis, ¿de dónde ocurre? ¿Dónde ocurre? Desde la boca con la amilasa salival hasta la parte del duodeno. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Simulamos la reacción y miramos cuánta energía se produce. Aquí les estoy mostrando la isomerización de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Esta reacción, ¿dónde ocurre? Ojo, ¿dónde ocurre? En el metabolismo, es decir, en las células. Ya no ocurre en el hueco tracto gastrointestinal que tenemos en el cuerpo. Esto ya ocurre cuando ya la glucosa ha pasado a la sangre y ya está llegando a las células hepáticas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos los componentes que sabemos que están en el cuerpo, los reaccionamos en laboratorio y calculamos cuánta energía produce cada reacción. Y es así como hemos logrado caracterizar cada reacción importante o que tiene un papel protagónico en el metabolismo, cuánta energía produce. ¿Me acaban de entender lo que les acabo de decir o no? Sí, profe. Por ejemplo, otro ejemplo, gracias María de Los Ángeles. Por ejemplo, otro ejemplo, cogemos una grasa, cogemos un lípido, hacemos la beta-oxidación y, ojo, en laboratorio, con las enzimas encargadas de todo eso, a condiciones estándar, adecuadas a condiciones estándar, es decir, a una concentración 1 molar, a temperatura de 25 grados Celsius, entre otras cosas, le hacemos la reacción de hidrólisis y calculamos cuánta energía se produce desde la grasa hasta el ácido graso sencillo. ¿Entendido lo que les acabo de decir? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa por ejemplo, con esta reacción que tengo en la diapositiva? Cogimos glucosa 6-fosfato, adecuamos las condiciones de la reacción en el laboratorio y hicimos que ella
se isomerizara a fructosa 6-fosfato. Y cuando terminó la reacción, medimos la concentración que quedó al final, tanto de fructosa 6-fosfato como de glucosa 6-fosfato. Entonces, estos valores, ojo, estos valores que salen aquí, de 0.67 y 1.33 de concentración, son experimentales, salen del laboratorio. Eso quiere decir que esto ha sido ya probado en laboratorio. Entonces, resulta que se llevó a cabo esta reacción a condiciones estándar, es decir, a 1 molar de glucosa 6-fosfato con la enzima a temperatura 25 grados Celsius, presión 1 atmósfera, y se calculó cuánta de esta concentración que estaba acá se convirtió a fructosa 6-fosfato. Al final se determinaron las concentraciones finales de la reacción y se determinó, ojo, que la fructosa 6-fosfato se había quedado en 0.67 molar y que la glucosa 6-fosfato quedó en 1.33. Con estas dos concentraciones, ojo, yo puedo calcular la constante de equilibrio, es decir, esta constante que ustedes debieron haber aprendido que existen en todas las reacciones cuando ellas son reversibles, es decir, cuando son reacciones que se pueden devolver. Entonces nosotros esa constante de equilibrio, ¿cómo la calculamos? Claro, la concentración del producto sobre la concentración del reactivo, ¿ok? Entonces, la concentración del producto era 0.67 a nivel experimental y la concentración del reactivo era 1.33. Esa constante de equilibrio daba experimentalmente 0.50. Hagan el cálculo, chicos, hagan el cálculo, no me crean todo. Entonces, y la pregunta es, profe, ¿esta constante tiene unidades? Sí, claro que sí, sí tiene unidades. La diferencia es que acá tengo molar y abajo molar, entonces por lo tanto ella aquí está dimensional. Por eso tiene una apóstrofe. Entonces esa constante de equilibrio, ojo, y quiero que recuerden lo que vimos en clases pasadas, una caloría es equivalente a 4.184 kilojoules o 4.185 joules. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula? Ojo, yo quiero que ustedes miren y quiero contarles cómo se calcula la concentración o la energía de equilibrio. Ojo, voy a abrir otro archivo de, disculpen, otro archivo de PowerPoint, ¿listo? Y quiero que me digan si están viendo ya la nueva diapositiva de PowerPoint. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero contarles a ustedes cómo se hacen los cálculos de la bioenergética de cualquier reacción química, ¿ok? Entonces, ojo, entonces pónganme en atención. Esto se llama bioenergética. Entonces, en la reacción de isomerización de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, una reacción protagonista importante en el metabolismo que se llama la vía metabólica de la glucólisis, se hizo la reacción. Entonces se calculó, ojo, a nivel experimental, ¿cierto? A nivel experimental se calculó lo siguiente, se calculó la constante apóstrofe de equilibrio. Y esa constante, como yo les dije a ustedes, nos dio a nivel experimental 0.50. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces, la energía de las reacciones, dime. Yo tengo una pregunta. Pues esos valores que usted consiguió de las concentraciones, pues eso fue lo que usted hizo experimentalmente en el laboratorio o pues o normalmente pues esas concentraciones también son constantes o no. Muy buena pregunta porque yo creo que muchos no lo han entendido y tú fuiste la que preguntó. Es así, esas concentraciones son experimentaciones que han hecho, no las he hecho yo solamente, las he hecho mucha gente a nivel experimental y han constatado que son constantes en la naturaleza cuando se hacen a condiciones estándar. Es decir, a concentración 1 molar, temperatura 25 grados Celsius, presión 1 atmósfera, ¿cierto?
Eso cuando lo han hecho así a concentraciones, a condiciones estándar, se ha visto que las concentraciones que quedan son esas. Esos son experimentos que se hacen muchas veces y se validan, ¿cierto? Entonces se ha validado que la constante de equilibrio de esa reacción es 0.50. ¿Cómo se calcula esta constante de equilibrio? Vuelvo y se lo repito. La constante de equilibrio, por ejemplo, si la reacción es glucosa 6-fosfato y es reversible, entonces ella tiene una constante y esa constante de equilibrio es esta que vamos a calcular acá, ¿cierto? Y decimos que ella es mediada por una enzima, ¿ok? Ella es mediada por una enzima para que se produzca la fructosa 6-fosfato, ¿ok? ¿Entendido? Ahora, ya dijimos cómo se proporciona. Nosotros medimos la concentración en el equilibrio, ojo, cuando la reacción se da, y esta nos dio 1.33 y esta nos dio 0.67 molar, ¿cierto? 0.67 molar, ¿ok? Acuerden que en las reacciones las unidades de la concentración son molares. Entonces nosotros o ustedes habían aprendido que la constante de equilibrio de una reacción siempre se mide la concentración de los productos, en este caso es uno solo, 6-fosfato, ¿cierto? 6-fosfato, sobre la concentración de los productos, glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿esto qué nos da? Pues 0.67 sobre 1.33 da 0.50. Pero ojo, estas son condiciones experimentales, ¿ok? Este 0.50 es una condición experimental. Lo importante de esto, ojo chicos, es que la energía de una reacción se calcula como la energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs, ¿ok? Y les voy a enseñar qué es la energía libre de Gibbs, ¿ok? Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos a Cata y a Ana, ¿cierto? Y les voy a repetir, Cata y Ana, nosotros tenemos a Cata y a Ana, ¿cierto? Entonces tenemos a Cata, Cata produce energía, ¿ok? Produce energía, y esta energía que produce Cata, ¿cierto? Que la produce Cata, se la pasa a Ana para que Ana trabaje. Nosotros tenemos que caracterizar esta energía. ¿Nosotros cómo caracterizamos esa energía? Ojo, esa energía se caracteriza o se mide en unidades de joules o de kilojoules, que ustedes, como lo aprendieron, lo cambian o lo convierten a calorías. Eso es lo que hace la industria de los alimentos, para que ustedes entiendan, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la bioenergética? La bioenergética, chicos, que es el tema que estamos viendo, bioenergética, La bioenergética, como dice, estudia el cambio de energía libre estándar en las reacciones. Es decir, ¿qué hace la bioenergética? Calcula la energía que se producen en las reacciones. Entonces, la energía libre estándar en las reacciones. Estándar en las reacciones. Vamos a cerrar de las reacciones. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos para calcular la energía libre estándar de las reacciones? Nosotros primero tenemos que hacer la reacción, sabemos y caracterizamos cuánta energía produce la reacción y así es que sabemos cada reacción catabólica del metabolismo, cuánta energía produce y cuánta energía más o menos caracterizada le está entregando a todo el metabolismo anabólico de nuestro cuerpo. Entonces, no sé si hasta este momento ustedes ya me han entendido, pero vamos a definir, como yo les dije, la energía. Vamos a definir la energía, como la capacidad, como la capacidad de generar o experimentar un cambio. De generar o experimentar un cambio. Voy a quitar este O porque aquí parece que lo estuviera pegado a generar o experimentar un cambio.
En las reacciones, ¿qué es la energía? Pues aquello que hace que glucosa 6-fosfato se convierta en fructosa 6-fosfato o que fructosa 6-fosfato se convierta en glucosa 6-fosfato. ¿Entendido? Entonces, nosotros calculamos la energía de cada reacción sacando o haciendo que la reacción ocurra, y así hemos caracterizado todas las energías o la energía que se produce en todas las reacciones catabólicas para procurar saber cuánta energía de cada reacción catabólica le entrega a Ana, al anabolismo. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? ¿O no? Hola. Sí, profe. Muy bien, entonces, ojo lo que les voy a decir. ¿Cómo nosotros calculamos las energías de cualquier reacción? Les voy a colocar una reacción estándar aquí, una reacción estándar. Entonces yo les voy a colocar una reacción, por ejemplo, estándar, por ejemplo, A más B, ¿cierto? Reacción A más B, y vamos a colocarla, generalmente las biológicas y las del cuerpo, no todas, son reversibles, ¿cierto? Entonces todas van a tener una constante de equilibrio, ¿cierto? Que nosotros conocemos como constante de disociación. Entonces esa constante de equilibrio dice que cuando ella se lleva a cabo produce AC más D. Es una reacción cualquiera, ¿ok? Cualquiera. Entonces, ojo, ¿cómo la debo llevar? ¿Cómo la debo hacer yo? A condiciones estándar, una atmósfera de presión, ¿cierto? 25 grados Celsius, no grados centígrados, ¿cierto? Celsius. Y a concentraciones de A y de B, ojo, y de B, 1 molar. ¿Listo? 1 molar. Esas son las condiciones estándar, ¿ok? Y generalmente un pH de 7. Son las condiciones estándar. Cuando yo llevo a cabo esa reacción A más B que produce AC más D a condiciones estándar, entonces, ¿cómo se calcula la constante de equilibrio? ¿Cómo se le calcula la constante de equilibrio a esta reacción? Muy bien, entonces la constante de equilibrio de esta reacción es igual a la concentración de los reactivos, ¿cierto? De los productos, disculpen, a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, es decir, A más B. A multiplicado por B, ¿ok? Esto lo aprendieron ustedes desde química del bachillerato, ¿ok? Esto lo aprendieron desde química del bachillerato, cómo se medía la constante de disociación o la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos a A más B a condiciones estándar, los mezclamos, dejamos que ya lleguen al equilibrio y luego cuando ya la reacción haya ocurrido, calculamos o medimos qué concentración de D se produce, qué concentración de C se produce y qué concentraciones de A y B quedaron en la reacción, sin cambiar. Entonces, cuando eso se da, nosotros realmente podemos calcular la constante de equilibrio. Cuando ya tenemos la constante de equilibrio en una reacción, entonces con ella podemos determinar la energía libre de Gibbs. ¿Cómo se calcula la energía libre de Gibbs? De aquí en adelante, chicos, la energía libre de Gibbs la van a copiar como, ojo, delta G estándar. Y a este señor que está aquí, le van a llamar energía estándar libre de Gibbs, ¿ok? ¿Entendieron? ¿Cómo lo van a llamar? Ya les voy a colocar el nombre. Este señor se llama energía estándar libre de Gibbs. Energía estándar. Ups, lo voy a copiar en inglés, discúlpenme, lo siento. Entonces es estándar libre de Gibbs. Libre de Gibbs. Y me faltó aquí. Me faltó el D. De Gibbs. De Gibbs. ¿Listo? ¿Por qué se llama de Gibbs? Porque la persona que lo dedujo tenía apellido Gibbs. ¿Ok? Entonces por eso se llama G. Estándar es este circulito que está acá. Libre, ¿cierto? Y cambio de energía. Es decir, cambio de la energía libre estándar de Gibbs. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula? Ojo, es una ecuación. Ténganla a la mano. Es igual. Ojo. Es igual a un valor en la naturaleza ya dado, es decir, estándar, constante, menos 2,
303, que multiplica a la constante de los gases universales por la temperatura y por, ojo, el logaritmo de la constante de equilibrio que se calcula de las reacciones. Así es como nosotros podemos cuantificar la energía estándar libre de Gibbs. Por favor, copien esta ecuación. Esta ecuación que está acá, donde R, que es la constante de los gases universales, la van a trabajar siempre para igual a 8,315 en unidades de Joule mol por Kelvin. Joule por mol Kelvin. Por lo tanto, como ustedes se dan cuenta en las unidades de la constante, entonces la temperatura de esta reacción entra en unidades de Kelvin, es decir, en unidades del sistema internacional. ¿Qué quiere decir? 273.15 más grados Celsius. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Entendido cómo se calcula la energía estándar libre de Gibbs o no? Sí, señora. Bueno, entonces copien la reacción y copien los dos valores, pues el valor de R. ¿Listo? Cópienlo. Entonces me voy a ir. Cuando terminen de copiarlo me dicen para irme, por favor, a la diapositiva, a la presentación. Ay, lo siento. Creo que ahí ya volvió otra vez la... Quería mirar que me habían escrito. Ah, Juan Sebastián Mosquera. Voy a mirar. Juan Sebastián. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Chicos, ¿ya puedo cambiar a la diapositiva o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esta era la reacción que teníamos, ¿cierto? Y lo que vamos a medir es la energía libre de Gibbs, esta que está acá. En este momento vamos a aprender cómo se calcula o cómo nosotros determinamos en cada reacción del metabolismo catabólico qué energía produce cada reacción, ¿ok? Entonces me voy a devolver a la otra presentación. Me voy a volver a la otra presentación, que es esta. Listo, entonces vamos a coger una diapositiva nueva, ¿ok? Vamos a coger una diapositiva nueva y en esa diapositiva nueva vamos a calcular la energía libre de Gibbs que se produce en esa reacción, para que ustedes aprendan a hacerlo, ¿ok? Entonces yo quiero colocarles en esta diapositiva otra vez la reacción. Recuérdenme cómo era, glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Que es una reacción, ¿ok? Una reacción que tiene una constante de equilibrio, ¿cierto? Y que se produce fructosa 6-fosfato, pero ella no se produce, ojo, si no hay una enzima, y la enzima se llama glucosa fosfoisomerasa, ¿cierto? Entonces, glucosa 6-fosfato isomerasa. Isomerasa, ¿ok? Entonces, para que ella se dé, yo debo llevar a cabo esta reacción y medirla. Y dijimos que en la constante de equilibrio, en las concentraciones a condiciones estándar, esta constante me había dado 0.50. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Entonces, ¿yo cómo calculo la energía estándar libre de Gibbs que se produce? Es decir, la cantidad de energía en joules que ella me proporciona. Entonces yo digo, muy fácil. Entonces cojo 2.303, ojo, por la constante de equilibrio, por la temperatura, por el logaritmo de la constante de equilibrio en la reacción experimental, ¿cierto? Entonces voy a calcularla. Delta de G, estándar de Gibbs, es igual a menos 2.303. Y dijimos que la constante de equilibrio, ¿cuánto valía, chicos? 8,315. Ojo, joules, ¿cierto? Joules. Voy a borrar eso que no parece una J, ¿cierto? Voy a borrarlo, muy bien. Joules, y esto es en mol por Kelvin, ¿cierto? Mol por Kelvin son las unidades de joules por ¿a qué temperatura se produce la reacción?
a condiciones estándar a 25. Entonces la temperatura es absoluta. Entonces yo digo 273.15 más 25, ¿cuánto me da? Me da 298.15. ¿Listo? Y esto ya no deja de ser grados Celsius y se produce y queda en grados Kelvin. Entonces yo digo, ah, muy bien, entonces por la temperatura en grados Kelvin, 298,15 Kelvin, Kelvin y Kelvin se cancelan. Si quieren se los coloco en otro colorcito, ¿cierto? Se cancelan, ¿listo? Muy bien. ¿Y qué me hace falta? Por el logaritmo de la constante de equilibrio, que en este caso era 0.50. Ayúdenme por favor a hacer ese cálculo. ¿Cuánto les da ese cálculo? ¿Cuánto le da? Entonces, delta energía de estándar libre de Gibbs, ¿cuánto le da? Profe, a mí me dio 1718.70. Pero 1718. .70. Listo, muy bien. ¿Pero qué? Joules. Muy Profe, bien. yo, le iba a preguntar, pues yo puse por y después puse logaritmo. ¿Está bien o no? ¿O tengo que Sí. poner solamente logaritmo? No, tienes que poner por y luego logaritmo. Ah, Porque bueno. acuérdense que en las matemáticas, pues nosotros no lo colocamos, pero esto significa por, ¿cierto? Por. Eso, muy bien. Entonces, pero las unidades, María Los Ángeles, ¿cuánto fueron las unidades? ¿Joule qué? Joule por mol, porque mol no se cancela, ¿cierto que sí? Ah, sí, profe, estamos de acuerdo. Muy bien. Y ojo, esto es igual, chicos, a 1,718, que yo creo que ya no me toca devolverme, kilojoules por mol, ¿ok? Es lo mismo, ¿cierto? Simplemente dividido en 1000 porque pasa de ser joule a kilojoules. Es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo conmigo o no? Hola. Hola. Sí, Nati. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes en este momento sepan que todas las reacciones se pueden calcular, a todas las reacciones se les puede medir la energía que ellas producen en joules, ¿ok? En joules, de esta manera, ¿ok? De esta manera. Voy a ir a la otra presentación. Entonces resulta que nosotros tenemos, a partir de esta reacción, hemos calculado la energía libre de Gibbs. Chicos, ojo con lo que les voy a decir. Bien abiertos sus oídos. Quiero que tengan la mente clara, ¿ok? Cuando esta energía libre de Gibbs que yo calculo es igual a 0, ¿ok? Es igual a 0, significa que la reacción está en equilibrio y que la reacción difícilmente pasa a productos o pasa a reactivos. Quiere decir que este reactivo está a igual nivel de energía que este producto. Y por lo tanto ella tiende a no darse, a no cambiarse. Cuando esta reacción que está con energía libre de Gibbs igual a 0, trata de irse hacia el producto o trata de devolverse hacia el reactivo, cuando en el equilibrio alguna condición en el que ella, estando en equilibrio, cambie. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener esta reacción, ojo, esta reacción no es de energía libre de Gibbs de 0, ustedes ya se dieron cuenta porque ya lo calcularon, ¿ok? Pero hagamos de cuenta que esta es una reacción y que su energía libre de Gibbs calculada me dio 0. Significa que ella en el cuerpo va a procurar siempre estar en glucosa 6-fosfato y una parte en fructosa 6-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que ella a esas condiciones en el cuerpo siempre va a procurar estar a esta concentración siempre y esta concentración siempre. Y va a tratar de no cambiar, ¿ok? ¿Qué quiere decir una energía libre de Gibbs igual a 0? Que la reacción tiende a no darse. ¿Por qué? Porque significa que la reacción está en equilibrio y la única forma de que ella cambie ese equilibrio es que alguna condición del cuerpo la obligue a cambiar. ¿Listo? O que haya un cambio de temperatura. ¿Cuándo se da eso en el cuerpo? Cuando nos da fiebre. Que haya un cambio de pH. ¿Cuándo se da eso? En nuestros órganos fisiológicamente, cuando tenemos una patología que haga que ese pH cambie. O cuando la presión de nuestro cuerpo cambie, es decir, que hayamos perdido esa homeostasis y mi cuerpo cambie su presión y tengamos hipotensión o hipertensión. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo o no?
Estoy hablando del cuerpo, condiciones del cuerpo. Entonces tenemos reacciones que nos van a dar 0, reacciones que nos van a dar menores que 0 y reacciones que nos van a dar mayores que 0. Mayores que 0, ¿ok? Como la que ustedes calcularon. ¿Cuánto les dio la energía libre de Gibbs? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Me voy a devolver. Me voy a ir a la... ¿Cuánto nos dio? Mayor. Mayor, profe, y entonces cuando es 0 no se produce nada de energía, ¿o sí? Exacto, muy bien, María de los Ángeles. Cuando es 0 significa que es una reacción que permanece en equilibrio y ni para allá ni para acá. ¿Listo? Debe ser porque mi cuerpo necesita que ella no se mueva para ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, chicos, ok, muy bien. Entonces yo quiero que me voy a volver a la otra diapositiva. Bueno, si esto me lo permite, ¿cierto? Que no, ya listo, ya veo el mouse. Entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando la energía libre de Gibbs que nosotros calculamos es igual a 0, significa que es una reacción que ni requiere ni libera energía. Generalmente muy estable, generalmente una reacción que permanece en el tiempo. ¿Dónde podemos ver esas reacciones en nuestro cuerpo? Generalmente en aquellas células que no se desarrollan mucho y que son muy estables y que perderlas cuesta mucho porque generalmente su desarrollo es muy lento. Se puede ver en las células nerviosas, se puede ver en las células del líquido, en algunas células del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Muy bien. Vamos a mirar que cuando nosotros calculamos el cambio de energía libre estándar de Gibbs, cambio de energía libre estándar de Gibbs y nos da menor que 0, significa que es negativo, que el valor que nos dio es negativo. Ojo que el que ustedes calcularon ahí les dio positivo, ¿ok? Ojo lo que les voy a decir, significa que es una reacción que libera energía. Usted me podrá decir, profe, pero si ella es negativa, ¿por qué libera energía? Ojo chicos, porque quiere decir que su energía es negativa porque ella no necesita esa energía. Entonces, cuando es negativa, quiere decir que ella libera esa energía, quiere decir que es una reacción espontánea, quiere decir que es una reacción exergónica. Acuérdense que en términos de energía, una reacción cuando es catabólica es exergónica y produce energía, quiere decir, ojo, que los reactivos o estos de acá están a mayor nivel que los productos y por lo tanto parte de ellos quiere cambiarse a productos. Entonces, ojo, cuando esa energía libre de Gibbs me da negativa, es catabólica, produce energía. Y lo contrario, cuando la energía libre de Gibbs es mayor que 0, quiere decir que es positiva, quiere decir que requiere esa cantidad de energía, quiere decir que es endergónica, quiere decir que es una reacción del catabolismo. Quiere decir que capta energía, no la cede, que la capta. Yo me quiero ir otra vez para la presentación donde teníamos los cálculos. Esta reacción que es, chicos, catabólica, ¿es endergónica o exergónica? ¿Catabólica o anabólica? Profe Cata. Vamos otra vez a devolvernos. Ojo con lo que acabas de responder, María de los Ángeles. Mira, cuando ella es igual a 0, quiere decir que está en equilibrio. Ni para un lado ni para el otro. No produce energía. Cuando es negativa, es espontánea, es exergónica. Catabólica, produce energía. Cuando es mayor que 0, es positiva, quiere decir que requiere esa cantidad de energía que calculamos. Quiere decir que muy bien. ¿Entendieron todo lo que acabamos de lo que acabo de decir María de los Ángeles? Chicos. Profe, sí. Profe, ¿puedo volver a explicar ese pasito? ¿Desde dónde, Caroline? ¿Desde dónde? Lo último que le dijo a María. ¿A María de los Ángeles? Claro. Muy bien. Entonces voy a devolverme. Mira, otra vez. Cuando yo calculo esa energía libre de Gibbs de la reacción, si la energía libre estándar de Gibbs me da 0, significa que es una reacción que ni produce ni necesita energía. Es estable, es estable. ¿Listo? Ahora, si yo calculo la energía libre de Gibbs y me da negativa, significa que esta energía que yo calculé, ella no la necesita. Entonces ella la produce, la libera, es exergónica, ¿ok?
Cuando esa energía libre de Gibbs me da mayor que 0, significa que es la cantidad de energía que ella necesita. Quiere decir que la consume. Entonces, en este caso es una reacción endergónica, generalmente del anabolismo. ¿Entendido? ¿Entendido todo lo que... todos? profe. Muy bien. Entonces, miren lo que hicimos. Calculamos la energía libre de Gibbs de la reacción que teníamos en la diapositiva. Dime. Profe, entonces exergónica ¿es anabólica o catabólica? No. Exergónica es que produce energía, es catabólica. Endergónica quiere decir que consume energía, son anabólicas. ¿Listo? ¿Entendido, Alejo? Entonces, anabólica siempre va a Sí, ser que profe. consume energía. ¿Anabólica? Claro. Sí. Anabólica es la que está con el menos, ¿no? Y catabólica vendría siendo lo que es mayor que 0. Al contrario, Caroline. Al contrario. Mira, me voy a ir otra vez a la diapositiva, Caroline. Es que precisamente por eso necesito que les quede claro. Cuando yo calculo la energía y me da 0, la reacción ni produce ni genera. Es más, no necesita, ¿ok? Ahora, cuando yo calculo esa energía y me da negativa, Caroline, negativa significa que ella no necesita, que es la reacción que ella puede producir, que es la cantidad de energía que ella libera. Es exergónica, generalmente catabólica, ¿ok? ¿Listo? Y les digo catabólica, chicos, porque, ojo, ustedes se van a dar cuenta que hay reacciones en el anabolismo. Alejandro, esto va para ti, que me preguntaste. Generalmente hay reacciones que están en el anabolismo que producen energía para que otra parte de esa vía metabólica se dé. Y no necesariamente son del metabolismo. Quiere decir que le calculamos la energía a cada reacción y caracterizamos si ella produce, genera energía, y generalmente me da una energía libre estándar de Gibbs negativa, Caroline negativa, y cuando ella no produce, sino que necesita energía, la energía libre de Gibbs calculada da positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, yo me voy para la diapositiva donde calculamos. Esta reacción es exergónica o endergónica. Endergónica. Muy bien, así de sencillo. Carolina, después no me digas, profe, yo no entendí nada. Listo, muy bien. Entonces, es endergónica, quiere decir que para que ella se produzca, es decir, para que pase de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, ella necesita que yo le meta 1718.70 joules por mol. Hombre, si quieren ustedes verlo en calorías, pues transformen los joules a calorías. Entonces, quiere decir que ella necesita una cantidad de calorías por cada mol de esta sustancia para poderse ir a fructosa 6-fosfato. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Quiere decir que yo tendría que inyectarle esa energía, disculpen, voy a quitarle el sonido a esto, quiere decir que yo tendría que inyectarle esta cantidad de energía para que ella pase de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Me han entendido? Quiere decir que esta reacción es endergónica, no produce energía. Para que ella se produzca, quiere decir que yo tendría que darle energía para que ella se dé. ¿Entendieron, chicos, o no? ¿Entendieron? ¿O no? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe, yo sí. Eso quiere decir, ojo, lo que les voy a decir es muy importante. Ojo lo que les voy a decir. Quiere decir que a condiciones normales, yo tendría que ponerle mucha energía a esta reacción. Mira, 1718.70 joules por cada mol de glucosa 6-fosfato para que ella se convirtiera en fructosa 6-fosfato. En nuestro cuerpo, quiere decir que esta reacción favorece más que la fructosa 6-fosfato se convierta en glucosa 6-fosfato a que la glucosa 6-fosfato se convierta en fructosa 6-fosfato. Es un juego de palabras. ¿Entendieron lo que les acabé de decir? Profe, ¿me repite, por favor? Profe, de nuevo. Con mucho gusto les repito otra vez, ¿ok? Entonces, el flujo neto energético de la reacción, y me voy a ir a la otra diapositiva que está más bonita, esta. El flujo neto
en energía de la reacción de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato me dice que esta reacción para que se cambie de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, yo tendría que ponerle 1718 joules por cada mol de glucosa 6-fosfato para que ella se convierta en fructosa 6-fosfato. Quiere decir que ella, para que se convierta en fructosa 6-fosfato, es energónica, necesita energía. Entonces, ¿qué me indica la reacción? Hombre, pues que si ella necesita energía para convertirse en fructosa 6-fosfato, significa que favorece más que esté en gran proporción la glucosa 6-fosfato y no en la naturaleza o en mi cuerpo permanezca más en fructosa 6-fosfato. Quiere decir que la fructosa 6-fosfato se isomeriza más fácil a glucosa 6-fosfato y es más fácil energéticamente, se da más que ella se convierta en glucosa 6-fosfato a que ella permanezca como fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque si lo quiero hacer de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, le tengo que inyectar energía. En cambio, lo contrario puede ser que se favorezca más biológicamente. Entonces, el flujo neto energético de la reacción es que nosotros tendemos más a tener en el cuerpo glucosa 6-fosfato a tener fructosa 6-fosfato. ¿Entendieron lo que les acabé de decir? Profe, sí. Listo, entonces una personita que me explique lo que le acabo de decir en palabras de ustedes comunes. Rápido. Cuéntenme. Profe, pues lo que yo entendí es que, digamos, la glucosa 6-fosfato, ella consume pues la energía, ¿cierto? Para poder convertirse a fructosa 6-fosfato. Consume en su conversión isomérica. Listo, muy bien. Entonces, pues como ella, normalmente nosotros tenemos más glucosa 6-fosfato porque al cuerpo le conviene más, profe, ya que pues digamos que si tuviéramos fructosa 6-fosfato, pues si tuviéramos más sería, pues no consumiríamos nada de energía. Bueno, no sé, yo lo veo como así. Pues que le conviene más al cuerpo tener la glucosa 6-fosfato para así... Para que le dé energía a las reacciones del metabolismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron lo que dijo ella? ¿O no, chicos? No. ¿Me puedes No. volver a repetir, porfis? No, profe. Claro que sí. Lo que dijo María de los Ángeles fue que, ojo, energéticamente, esta reacción de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato requiere energía. Entonces, eso quiere decir que nuestro cuerpo favorece más que en nuestro cuerpo esté más presente la glucosa 6-fosfato a la fructosa 6-fosfato. Mi cuerpo, cuando isomeriza glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, cuando lo requiera, pero cuando lo requiere, si mi cuerpo lo necesita, consume energía. Ustedes se dieron cuenta que es una reacción que consume energía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si yo me alimento con fructosa y no con glucosa? En términos energéticos, ¿qué pasa? ¿Qué le han dicho a ustedes el comercio que les ha dicho? ¿Qué pasa cuando yo consumo fructosa y no glucosa? Tiene menos energía. Muy bien, excelente, Carolina. Si ve que sí lo entendiste. Muy bien. Entonces eso quiere decir que cuando yo le alimento a mi cuerpo fructosa, yo le estoy generando a mi cuerpo menor energía. Ojo, ojo con lo que les voy a decir. Quiere decir que todo lo que yo le alimente a mi cuerpo en fructosa 6-fosfato, mi cuerpo la va a tratar de convertir a glucosa 6-fosfato. Pero yo les hago una pregunta. Ella va a procurar estar no como fructosa en mi cuerpo, sino como glucosa, porque energéticamente mi cuerpo favorece más la presencia de glucosa 6-fosfato que la presencia de fructosa 6-fosfato. Entonces, pero mi cuerpo, ¿qué utiliza como sustrato? ¿La glucosa o la fructosa? La glucosa, profe. Glucosa, Muy bien, excelente. Entonces mi cuerpo, si yo le alimento fructosa, esta molécula energéticamente es mucho más baja que esta. Entonces mi cuerpo va a tener que hacer el trabajo de convertir toda esa fructosa a glucosa. Y ojo, ojo con lo que les voy a decir, esto no es del todo deseable, porque mi cuerpo energéticamente necesita glucosa y no fructosa. Entonces, si yo le doy fructosa, mi cuerpo lo que se va a poner es a trabajar para convertir toda esta fructosa en glucosa, fructosa, en glucosa, fructosa. Y ojo, eso tiene una cantidad de efectos colaterales. Ya lo vamos a aprender. Pero, o sea, prácticamente el cuerpo trabajaría el doble, ¿no?
¿Sí ve, Carolina, que tú sí entiendes? Y entiendes. Muy bien. Listo. Excelente. Entendido, chicos. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando yo calculo la energía libre de Gibbs estándar, si me da cero, la reacción es estática, en el equilibrio ella ni favorece los productos ni favorece los reactivos, no produce energía, no genera energía, no consume energía. ¿Entendido? Cuando la energía libre de Gibbs es menor que cero, es decir, negativa, es espontánea, exergónica, produce energía. Cuando la energía libre de Gibbs que yo calculo de la reacción es positiva, quiere decir que necesita energía, es endergónica, consume energía. ¿Entendido, chicos? Hasta aquí todo lo que les he explicado, 1 hora y 9 minutos. ¿Sí o no? Hola. Sí, Sí, profe. profe. Muy Profe, bien. entonces, Profe, la cosa, por ejemplo, la cosa es que siempre los mismos dicen o decimos que sí, entonces, pero entonces los otros uno no sabe si sí entendieron o no entendieron, entonces. ¡Wow, Carolina! Carolina. ¿Qué dices? Profe, yo tengo una pregunta relacionada a lo que estamos viendo. Entonces, por eso, pues digamos que ahora que hay tantas dietas y tanta cosa, que dicen que no consumir Ay, ya azúcar empezó y María. eso. No, profe, yo estoy relacionando lo que estamos aprendiendo con la vida cotidiana. Profe, entonces, digamos que dicen que es más fácil, pues que es mejor comer frutas y todo eso, bueno, fructosa. Y pues a la larga no es tan recomendable, pues por lo que usted nos acaba de explicar. María de los Ángeles, esa conclusión quiero que la saquemos cuando veamos la glucólisis completa. Y yo quiero que vuelvas allá y me recuerdes, profe, esto fue lo que yo traté de decir y quiero corroborar si es verdad o no es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ¿Listo? bueno. Bueno, muy bien, pero para allá vamos, María de los Ángeles. Listo, muy bien. Entonces, ojo, ojo con lo que les acabé de decir. Entonces, ustedes ya saben que cuando la energía, dime. Hola, soy Hola. Catalina. Sí, ¿cómo Profe, estás? particularmente no trato de no hablar mucho porque en este momento me estoy desplazando de la finca a la casa. Muchas veces en este momento estoy viajando en el bus para que no haya tanto ruido. Ok, Entonces, qué pena. tranquila, no te Después, preocupes. Bueno, muy bien, chicos, entonces vamos a seguir haciendo lo siguiente. Ojo con lo que les voy a decir. Me voy a cambiar. Yo quiero que ustedes se fijen que vamos a seguir hablando energéticamente de las reacciones. Yo les voy a colocar una reacción, ¿cierto? Porque ya yo creo que aquí terminamos el tema y me voy a ir a a la diapositiva, a esta diapositiva, ¿listo? A esta diapositiva y voy a cambiar de diapositiva. Ojo con lo que vamos a hacer. Voy a cambiar de diapositiva y yo quiero que ustedes se den cuenta porque vamos a hacer un cálculo. Alisten la calculadora. ¿Listo? Yo les voy a poner un ejemplo y ojo, no se les olvide. Todo el tema que se ve, todo tema se evalúa, ¿ok? Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Y ojo con lo que les voy a decir porque aquí vamos a empezar a ver reacciones netas del metabolismo. Les voy a poner un ejemplo que se llama la transformación del ADP, de ATP a ADP, ¿ok? La transformación de ADP a ATP, ¿ok? Muy bien. Entonces yo les voy a decir, ¿quieren que les coloque el título? Muy bien. Entonces el título se llama transformación bioquímica, transformación bioquímica del ATP a ATP. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ojo, recuerden que para que el ATP se convierta a ADP, él se desfosforila. ¿Qué reacción es? La siguiente, chicos, la siguiente. ATP, que ya lo vieron ustedes en el ciclo, la clase pasada, ¿cierto? Se hidroliza con agua y ojo, ojo lo que les voy a poner acá. Es una reacción reversible, por lo tanto tiene una constante de equilibrio que me permite calcular su energía libre de Gibbs. Entonces ella se desfosforila, ojo, esta es una D,
¿cierto? Venga, lo borro, que es que es tan difícil escribir en esta cosita. Pero bueno, entonces ella se desfosforila y se convierte en ADP más un fósforo inorgánico, ¿ok? Más H más. Bueno, estas H más, listo, muy bien. Entonces, ojo, yo les voy a quitar esto porque en este caso ella no va a participar. Entonces, yo quiero que ustedes me digan cómo le calculo la energía libre de Gibbs a esta belleza. Díganme ustedes cómo primero planteo la constante de equilibrio. ¿La constante de equilibrio es igual a qué? Escucho. ADP más pi sobre ATP más agua. ¡Wow! Perfecto. La concentración molar de ADP por la concentración molar del fósforo inorgánico sobre la concentración de ATP por la concentración de agua. María de los Ángeles, perfecto. ¿Listo? Entonces, ojo lo que les voy a decir. Para que esta reacción se dé, esta reacción se da para producir supuestamente energía, ¿ok? Yo necesito saber ella cuánta energía me produce, ¿ok? Entonces yo me voy a una reacción del cuerpo y digo, hombre, voy a mirar en qué reacción del cuerpo ella trabaja. Entonces les voy a decir que ella trabaja, por ejemplo, en la glucólisis. La glucólisis produce energía. Entonces yo les voy a poner dos reacciones. Les voy a colocar una reacción que se llama la glucosa, que cuando la glucosa se hidroliza, ¿cierto? Necesita ATP y ella se fosforila como glucosa 6-fosfato, es decir, el ATP le va a transferir un grupito para fosforilarlo y entonces en este caso el ATP perdió un fósforo y se transformó en ADP. Miren que esta belleza está aquí y esta belleza está aquí, ¿ok? Es decir, la reacción se acopla a las reacciones del metabolismo, ¿ok? ¿Entendido? ¿O no? Ahora, resulta que mi cuerpo coge la glucosa 6-fosfato, y la hidroliza, y lo hidroliza. Y en esta reacción de hidrólisis, ojo, ella produce otra vez glucosa y el fósforo inorgánico que después va otra vez a fosforilar ATP en el ciclo del ATP que ustedes vieron, ¿ok? ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Muy bien. Cuando nosotros, ojo, le calculamos la energía libre de Gibbs estándar a cada reacción, es decir, a la fosforilación de la glucosa y la hidrólisis de la glucosa para liberar el fosfato, entonces las reacciones me dan, ojo, que esta señora tiene una energía de menos 16,7 kilojoules, ojo, en kilojoules por mol. ¿Ok? Kilojoules por mol. Y esta belleza que está aquí produce menos 13,8 kilojoules por mol. ¿Listo? Pero resulta que yo digo, hombre, entonces esa hidrólisis del ATP, que era lo que yo quería estudiar, ¿cuánta energía me produce? Entonces, ojo, miren lo que yo voy a hacer, chicos, por favor. La glucosa está aquí, la glucosa está aquí. La glucosa 6-fosfato está aquí, la glucosa 6-fosfato está aquí. Lo que ella aquí se proporciona, aquí se produce, entonces se nivelan energéticamente. La glucosa 6-fosfato aquí se produce, acá se consume, ¿ok? Entonces, ¿cómo queda la reacción? Pues muy fácil. Me quedó ATP como reactivo, más agua, que, ojo, al hidrolizarse, me queda ADP más fósforo inorgánico. Miren la reacción, miren la reacción. ¿La vieron? ¿O no la vieron? ¿Es igual o no es igual? Hola. Chicos. Sí, Es sí, igual. profe, es igual. Sí. Y la pregunta es, hombre, entonces, ¿cuánta energía produce la desfosforilación del ATP? Pues muy fácil.
como yo necesité hacer la reacción neta, pues ¿cuánto me suman estas dos bellezas? ¿Cuánto me suman, chicos? Regálenme la suma. Eso me da negativo y me da como 30 algo. 30, creo que es 30.5 kilojoules por mol. Hombre, entonces, ¿cuánta energía libre de Gibbs me produce esta belleza? Me produce 30.5 kilojoules. 30.5. Exacto, listo. ¿Entendido, chicos, cómo nosotros hacemos los cálculos de la energía? La pregunta es, ¿esta reacción es espontánea o consume energía? ¿Es exergónica o endergónica? Profe, es espontáneo. Es espontáneo. Es ergónico. Muy bien, excelente. Muchachos, ¿entendieron lo que significa eso? ¿Sí o no? Profe, sí. Perfecto, entonces ya sabemos, ojo, Profe, dime. Profe, yo no entendí porque yo tenía entendido que endergónica era que necesitaba de energía y ahí estamos produciendo un valor menor. Es Alejo, que es mira. exergónica, no es endergónica. Oh, claro. Alejo, mira, colócale cuidado. O sea que Mira, catabólica, eso es catabólica. Alejo, mira este cuadrito. Chicos, por favor, un silencio un momentico. Alejo, mira este cuadrito. Cuando la energía libre de Gibbs es negativa, quiere decir que ella produce esa energía, ese valor de energía. ¿Lo viste, Alejo? Sí, profe, entonces es exergónica, ¿no? Exacto, entonces esta reacción, esta exergónica ya está produciendo, está generando 30.5 kilojoules por mol. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Eso, entonces siempre que es negativa, ojo, nosotros tendemos a decir cuando es negativo es menor que cero, entonces, entonces es endergónica, necesita, no. En este caso, para el metabolismo, toda energía libre de Gibbs que me dé negativa es que se produce, es que no necesita esa cantidad de energía, entonces la produce, ¿ok? Ahora, cuando me da positiva es porque la necesita, es una cantidad de energía que consume, ¿ok? ¿Entendido, Alejo? Y todos, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces me voy a ir nuevamente a la reacción, ¿ok? Nuevamente a la reacción. Y yo quiero que ustedes se den cuenta, ojo, cuáles son los compuestos fosforilados que tenemos en el metabolismo. Y son varios. Profe, ¿dónde los vamos a ver? En las reacciones del cuerpo, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta, chicos, que tenemos diferentes compuestos fosforilados en nuestro metabolismo. Y son, por ejemplo, el fosfonol piruvato. Miren el fosfonol piruvato, ¿cuánta energía produce? Profe, pero el ATP produce 30.5. Ah, sí. Miren el fosfonol piruvato, ¿cuánta energía produce? Casi el doble o más que el ATP. Eso quiere decir que el ATP no es la molécula energética, la única molécula energética que tenemos en el metabolismo, es una de las moléculas energéticas. ¿Qué es la capacidad o por qué el ATP es más famoso que el fosfonol piruvato? Hombre, pues es más famoso porque el fosfonol piruvato está en ciertas reacciones del cuerpo, no en todas. En cambio, el ATP es generalmente la molécula que vamos a encontrar en muchas reacciones del cuerpo. Por eso ella es la famosa ATP. ¿Listo? Por eso se conoce como ATP o adenosil trifosfato. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por ejemplo, yo quiero mostrarles otros que se llama el 1.3 bifosfoglicerato, produce 49.3 kilojoules por mol. En la fosfocreatina, la fosfocreatina, que cuando se nos descomponen los músculos, ella produce 43 kilojoules por mol, es decir, una molécula energética, el ATP. El ADP, ojo, recuerden que el ADP todavía se puede fosforilar para pasar a adenosín monofosfato. Entonces, en esa desfosforilación vuelve y produce 30.5, ¿cierto? La glucosa 1-fosfato produce 20.9, ¿cierto? La glucosa 6-fosfato produce 13.8 y el glicerol 1-fosfato produce menos 9.2. Profe, pero ¿hay otras moléculas en el metabolismo que pueden producir energía? Sí. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Vamos, probamos en el laboratorio y miramos cuánta energía producen. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? ¿Qué es lo que hay que entender? Que el ATP no es la única molécula energética que tenemos. ¿Listo? ¿O no? Sí, profe.
Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que... me fui, listo. Entonces, eso quiere decir que yo les voy a tener, ahorita voy a darles este ejemplo. Miren, aquí tenemos fosfonol piruvato, que es esta belleza que produce menos 61.9 kilojoules por mol. ¿Listo? Es decir, es una energía impresionante. Y resulta que el fosfonol piruvato reacciona con el adenosin difosfato, es decir, no el ATP, sino el ADP. Entonces, le acondicionamos la enzima y ella va a desfosforilarse. El fosfonol piruvato se desfosforila y hace que, ojo, aquí hay un error, ¿cierto? Aquí hay un error. Entonces, hace que el ATP se produzca otra vez, ¿ok? Entonces, aquí hay un error, este es ATP, ¿ok? Entonces, al desfosforilarse, el fosfonol piruvato fosforila el ATP. ¿Listo? El ADP. Entonces, en esta reacción, ella produce menos 31.3 kilojoules por mol. Este ATP que está acá, luego se utiliza para fosforilar la glucosa. Entonces, él pierde, en esa pérdida de fosforilación para fosforilar la glucosa, entonces, él produce menos 16.7 kilojoules y la glucosa queda fosforilada. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está esta reacción? Ah, muy bien. Esta reacción es del paso de glucólisis donde se libera energía en forma de ATP. Y esta activa otra molécula de glucosa para que entre el proceso de la glucólisis. Es decir, todas las reacciones de nuestro cuerpo que producen energía están acopladas al metabolismo energético. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que acabo de decir? Entonces, ¿nosotros podemos determinar cuánta energía produce cada reacción? Sí. Nosotros podemos determinarlo. ¿Cómo? Cogiendo los valores experimentales que han sacado en la literatura y calculando la energía que produce cada reacción. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, entonces ya para terminar con este tema de la bioenergética, yo quiero que ustedes se den cuenta la ubicación de las rutas metabólicas. ¿Listo? Un momentico, chicos, un momentico. Estoy en clase. Sí, claro, ok. Listo, muy bien, chicos, qué pena con ustedes. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que todas nuestras rutas metabólicas tienen una ubicación fisiológica o un órgano o células de un órgano donde ellas se producen. Quiere decir que así como nosotros tenemos células especializadas, las células especializadas, algunas tienen unas reacciones y otras no. ¿Entendido lo que acaba de decir? Nuestras células, como ustedes lo aprendieron en biología, son especializadas y cada célula, de acuerdo al órgano donde están, ellas se han especializado. Las únicas que no son especiales, que se han especializado o que tienen funciones especiales, se llaman células madres y las tenemos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esas células madres se pueden especializar si alguna de esas células necesita, ¿cierto? Ser reemplazada o ser renovada. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hola? Sí, profe. Muy bien, entonces yo quiero que ustedes sepan, les voy a enseñar, vamos a empezar a entrar en las vías metabólicas del cuerpo, las más normales, las más comunes, las que ustedes se van a aprender conmigo, y vamos a aprender en qué células del cuerpo las vamos a encontrar y en qué parte de la célula ocurre la vía metabólica. Entonces yo quiero presentarles primero la glucólisis, que es generalmente la vía metabólica que nos produce la energía, la mayor energía, o sea, la energía inmediata de nuestro cuerpo, y se llama la degradación de la glucosa, la oxidación de la glucosa, la glucólisis, aquella que oxida la glucosa para proporcionarnos energía inmediata. ¿Y dónde la encontramos? En el citoplasma de la mayoría de las células del cuerpo. ¿Ok? ¿Entendido, chicos, o no? En el citoplasma. ¿Ok? Muy bien. Ahora, voy a hablar de la síntesis de lo contrario. No voy a hablar de la oxidación de la glucosa, sino cuando mi cuerpo necesita sintetizar glucosa a partir de otros compuestos. Entonces, la síntesis de glucosa, señora glucólisis es catabólica, esta síntesis de glucosa es por excelencia anabólica. Ay, Dios, Nati. Síntesis de glucosa es anabólica.
¿En dónde se da la síntesis de glucosa? En el citoplasma de la mayoría de las células del cuerpo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Ahora les voy a hablar de la síntesis de ácidos grasos. Ojo, ¿mi cuerpo también sintetiza ácidos grasos? Claro que sí. ¿Cuáles son los ácidos grasos que mi cuerpo sintetiza? Los que necesita acomodar en cada parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, en la síntesis de ácidos grasos, ¿dónde se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos? En el citoplasma, generalmente, ojo, de las células hepáticas. ¿Listo? Muy bien. El ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico. Generalmente, ¿dónde se da el ciclo de Krebs? En la mitocondria, no en el citoplasma, sino en la mitocondria de las células, de la mayoría de las células del cuerpo, ¿ok? La fosforilación oxidativa, producción de energía, siempre que la producción sea altamente energética, se da en la mitocondria. Entonces, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en la mitocondria. ¿Entendido? En la mitocondria de las células. ¿Dónde se da la beta-oxidación? Hombre, si la beta-oxidación es supremamente energética, produce mucho más energía que la glucólisis. Mucha más cantidad de energía que la glucólisis. Se da en la mitocondria, generalmente de las células musculares. Entonces vamos a tener células hepáticas y musculares, ¿ok? Ahora, la síntesis de proteínas, es decir, cuando mi cuerpo necesita a partir de los aminoácidos que él absorbe por el intestino, ¿dónde se da la síntesis de proteínas? En los ribosomas, ¿ok? Y la replicación del ADN en el núcleo de las células. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido la ubicación celular de las reacciones? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, entonces, como Carolina nos dio el paso, vamos a empezar con el metabolismo de los carbohidratos. Muy bien, entonces vamos a empezar con el metabolismo de los carbohidratos, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que si nosotros vamos a empezar con el metabolismo de los carbohidratos, vamos a empezar desde que nosotros consumimos esos carbohidratos, ¿ok? Entonces, resulta que nosotros consumimos esos carbohidratos, ¿y cómo es la ingestión de esos carbohidratos? Ojo, que vamos a empezar a aprender cómo, y aquí más adelante yo creo que en una clasecita, María de los Ángeles, vamos a estar contestando lo que me preguntaste, ¿ok? Muy bien, entonces yo quiero que ustedes sepan que nosotros después de una comida con azúcares o carbohidratos, miren que acá el señor está comiendo almidón, lactosa, sacarosa, celulosa, y que nosotros conocemos como papita, yuquita, platanito, ¿cierto? Y todo lo demás, almidón, lactosa, leche, sacarosa, banano, arroz, ¿cierto? Celulosa, la avena, los cereales, todo lo que ustedes quieran, se llaman carbohidratos, ¿ok? Entonces este señor está consumiendo carbohidratos. ¿Qué es lo primero que él hace? Con la máquina trituradora y un pool de enzimas, donde su mayor enzima se llama la tialina o amilasa salival, empieza a hacer una hidrólisis. Ojo, ¿qué rompe él? ¿Qué está haciendo él ahí? Triturando los carbohidratos, rompiendo los enlaces 1.4 glucosídicos. ¿Ok? Entonces él empieza a romper con la máquina trituradora y empieza a formar un bolo alimenticio, ¿ok? Empieza a formar un bolo alimenticio, este bolo alimenticio va por nuestro sistema gastrodigestivo, que es un órgano hueco, y va pasando hasta que llega aquí al estómago, ojo, y en el estómago esa hidrólisis de la amilasa salival que se produce, ojo, generalmente a pHs por encima de 7, es decir, por encima de 6,8, 6,8, 6,9, 7, 8, 9, ¿cierto? La amilasa salival actúa y va rompiendo. Cuando llega a este señor estómago, ¿qué pH tenemos en el estómago? ¿Qué han escuchado ustedes del pH del estómago? Profe, tiene un pH 1 a 2. Tiene un pH entre 1,3 y 3, ¿ok? Es ácido, muy bien. Entonces, la concentración ácida del estómago detiene la acción de la enzima, porque esta enzima se inactiva, ojo, se inactiva a pHs ácidos. ¿Qué quiere decir? Entonces, en el estómago no hay hidrólisis, no hay gran hidrólisis de carbohidratos. Quiere decir que la principal hidrólisis o rompimiento de los carbohidratos viene desde la boca hasta que llega al estómago, donde llegan más o menos hidrolizados. Y ojo, resulta que en el estómago se detiene esa hidrólisis de los carbohidratos. Entonces,
Cuando él llega a la parte final y va a entrar al intestino, ¿cierto? Eso quiere decir el duodeno. Entonces mi cuerpo es tan inteligente que dice, hombre, no hemos podido romper todos los carbohidratos porque en el estómago no se hizo la hidrólisis, porque en el estómago se detiene la hidrólisis, porque la enzima encargada de hacer esa hidrólisis de los enlaces glucosídicos se inactiva con el pH del estómago. Entonces mi cuerpo es tan inteligente que le dice, oiga, páncreas, genéreme más amilasa pancreática. Entonces llega el páncreas y le dice, hombre, yo te voy a dar un poquito de amilasa pancreática, y la amilasa pancreática que está aquí en el pH que tenemos en el duodeno. Ojo chicos, ¿qué pH tenemos en el duodeno? ¿Qué pH tenemos en el duodeno? En el intestino delgado, ¿qué pH tenemos, chicos? Entonces, ojo, en el pH fisiológico del intestino, la amilasa pancreática viene y finaliza la hidrólisis de los carbohidratos. ¿Entendido eso, chicos? Y esto es lo que nosotros llamamos la digestión. No la hemos llamado metabolismo todavía, ¿ok? Pero Es aquí... mucho más ácido, ¿no? Profe, le digo cuánto es el pH El del duodeno es duodeno. mucho más ácido. Caroline, ¿No? Casi 8. ácido, pero ácido es 8. No, eso es básico. Es 8.5. Muy bien. Luismi, acidez Señora. es de 7 hacia abajo, ¿cierto? 7 hacia abajo. Básico es de 7 hacia arriba. ¿Listo? Sí, señora. Y resulta que la amilasa que está aquí, la amilasa pancreática que está aquí, que es generada por el páncreas, porque mi cuerpo se la pide, la necesita. Entonces el páncreas la segrega aquí en el duodeno. Pero el duodeno tiene un pH ¿de cuánto, Caroline? ¿De cuánto? 8.5. Ojo chicos, vayan aprendiéndose esos datos. 8.5. Entonces el pH perfecto para que la amilasa que está aquí, que ojo lo que les voy a decir, tiene la misma estructura que la amilasa salival, simplemente que la de aquí es generada por el páncreas y la de aquí es generada, ¿cierto? En la boca, se produce, se segrega en la boca, tienen la misma fórmula, es decir, participan y actúan de la misma forma, simplemente que la de aquí coge las grandes macromoléculas y las trata de hidrolizar o romper hasta que llegan al estómago, y cuando el estómago inactiva esa amilasa, entonces viene la amilasa pancreática y termina la hidrólisis de manera tal que todos esos grandes carbohidratos o macromoléculas se conviertan en moléculas sencillas llamadas glucosa. ¿Entendido, chicos, hasta aquí? Y esto se le llama solamente la digestión. La digestión. ¿Entendido? ¿Quedó entendido? Hola, hola, hola. Muchachos. Sí, profe. Muy bien, gracias María de los Ángeles. Entendido, muy bien. Entonces yo quiero, ojo con lo que vamos a decir, María de los Ángeles, capta lo que te voy a decir acá. Después de que nosotros comemos una comida con azúcares y carbohidratos, estos se digieren de forma gradual, ojo, y se absorben aproximadamente en 1 gramo de azúcar por kilogramo de peso corporal, por hora. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Los azúcares o carbohidratos se digieren de forma gradual y se absorben aproximadamente en nuestro cuerpo en 1 gramo de azúcar o de carbohidrato por kilogramo de peso por hora. Esta velocidad de absorción, ojo, es constante aquí, señores, miren, aquí en el intestino. En ninguna otra parte, claro, nosotros vamos a tener absorción en el esófago, en el estómago, pequeñas absorciones, pero la absorción fuerte, la absorción del cuerpo, la que se caracteriza es la del intestino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa absorción es cuando los azúcares llegan aquí, una molécula simple de glucosa. ¿Cómo se absorben? 1 gramo de azúcar o carbohidrato por kilogramo de peso corporal por hora. ¿Ok? Esta velocidad de absorción es constante en el intestino delgado. ¿Y de dónde pasan los azúcares? Son absorbidos, ojo, por el intestino, por los cepillos del intestino, ¿cierto? Ellos se absorben, pasan por medio de
de transporte, discúlpenme, de transporte, pasan de aquí el intestino los pasa a la sangre y la sangre los transporta hasta donde tengan que ir para que allá esos azúcares participen en el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacen los azúcares? Los azúcares pasan aquí por el intestino, son transportados a la sangre y la sangre los lleva generalmente hasta el hígado. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Llegan al hígado. Entonces, si llega, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la fructosa, ¿cierto? Que son los azúcares simples que llegan aquí al intestino y se absorben, entonces ellos son transportados de manera endocrina, si lo recuerdan, endocrina hasta el hígado, y entonces ellos se metabolizan hasta el hígado, y en el hígado, de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo, son convertidas a glucosa si no son glucosa. Por ejemplo, si mi cuerpo en el intestino absorbió fructosa, la convierte a glucosa. Si mi cuerpo absorbió galactosa, la convierte a glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es el azúcar sanguíneo circulante habitual, porque la glucosa es la molécula energética inmediata por naturaleza de nuestro cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un periodo de 30 a 60 minutos, después de que nosotros comemos, se alcanza habitualmente un nivel máximo de glucosa de 130 miligramos por decilitros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no debo, para tomarme la glucosa en sangre, haber comido antes de 1 hora. Es más, cuando ustedes les van a medir el azúcar, les dice, vénganse en ayunas. ¿Estamos de acuerdo que sí o no? Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado que hay personas que dicen que después del almuerzo les da mucho cansancio o que llegan a un punto donde sienten como una pesadez en el cuerpo. Y yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, al profesor Gustavo, que el profesor Gustavo dice, es que a la 1:30 de la tarde la gente está como pasando esa modorra o ese, ¿cierto? Que nosotros llamamos ese nivel máximo, ese pico máximo de glucosa, donde después de que nos alimentamos, 30 a 60 minutos después, estamos llegando a un pico alto de glucosa. Ese pico alto de glucosa, ojo, ese pico alto de glucosa que llega a nuestra sangre 30 o 60 minutos después de que nosotros nos alimentamos, tiene que disminuir en nuestro metabolismo o en la absorción en 2 horas y media después, 2.5 horas. Tiene que volver a disminuir en nuestro cuerpo a 70-90 miligramos por decilitro. ¿Qué hace eso? Que está utilizando el azúcar que nosotros estamos alimentando. Es por esa teoría que yo no comparto, ojo María de los Ángeles, que algunos nutricionistas dicen que nosotros debemos comer cada 3 horas. Yo no comparto esa teoría, porque para mí esa teoría aplica dependiendo de cada persona. Eso, porque esa teoría aplica dependiendo de cada persona, dependiendo de las costumbres de cada persona, dependiendo de la actividad de cada persona, dependiendo del metabolismo de cada persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con lo que les acabo de decir, vuelvo y les nombro. Quiere decir que nosotros absorbemos los azúcares en el intestino, 1 gramo de azúcar por kilogramo de peso corporal por hora. Ese en un periodo de 30 a 60 minutos después de que nosotros hemos almorzado, hemos comido, hemos desayunado, es decir, nos hemos nutrido, se alcanza habitualmente un nivel máximo de glucosa en nuestra sangre de 130 miligramos por decilitro. Por lo tanto, no nos podemos medir el azúcar después de haber alimentado, después de habernos alimentado, porque nos va a dar altísima. Esas 130 miligramos por decilitro a condiciones normales de un cuerpo normal debe disminuir aproximadamente entre 2 a 2.5 horas después de habernos alimentado a 70-90 miligramos por decilitro, que son niveles normales de glucosa. ¿Entendido, chicos, lo que les acabé de decir? ¿O no? Muy difícil. Profe, entonces, pues hablando de lo que usted dijo, lo de la pereza y la modorra que da en la tarde, ¿es debido a los altos niveles de glucosa? De energía. De energía. Ah, bueno. Profe. ¿Entendido? Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero contarles y quiero presentarles la primera vía metabólica que nos vamos a aprender, y se llama la glucólisis. Y la tienen acá. ¿Estamos de acuerdo? La tienen acá. ¿Qué significa glucólisis? Chicos, ¿qué significa glucólisis? Gluco significa azúcar, y lisis significa rompimiento, ruptura. ¿Entendido? Yo quiero que ustedes sepan
que la glucólisis se llama glucólisis porque no es rompimiento de carbohidratos, es rompimiento de glucosa. ¿Les quedó claro lo que les acabé de decir? Sí, profe. ¿Eso qué quiere decir? Yo les hago una pregunta para ver si me entendieron. ¿Esta glucólisis ocurre de la boca al intestino? No, profe. Muy bien. ¿Dónde, Alejo? ¿Dónde crees tú que ocurre? Profe, en el citoplasma de todas las células, pues de la General. mayoría de las células hay unas Muy que no, bien. por ejemplo, los eritrocitos no, pero la mayoría sí. Excelente, Alejo. Principalmente las hepáticas. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. ¿Escucharon lo que dijo Alejo? La glucólisis no se da desde la boca hasta el intestino. La glucólisis se da generalmente en el citoplasma de las células, es decir, cuando la sangre ya la ha llevado hasta las células correspondientes, hasta la célula target. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todos entendieron lo que dijo Alejo? Bueno, si se quedan callados, cosa de ustedes. Listo. Entonces yo, ¿qué dices? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces yo quiero que ustedes conozcan la glucólisis, que es el proceso más importante para el metabolismo, para obtener y extraer energía de los carbohidratos. Es el proceso más importante de extracción de energía, obtención de energía a partir de los carbohidratos de la dieta, ¿ok? Es la vía metabólica en la que nosotros, nuestro cuerpo, nuestras células, oxidan la glucosa y consiste en 10 reacciones. Miren, chicos, ojo con lo que les estoy mostrando acá. La glucólisis es solamente este pasito de acá, desde acá hasta aquí. Esta es la glucólisis, miren, aquí se llama glucólisis. Pero acá tengo la glucólisis, es un mapa grande, ¿cierto? Ojo, sí, pero la glucólisis que les voy a presentar es solamente este pedacito, desde glucosa hasta piruvato. ¿Entendido? Desde piruvato. Y esta glucólisis que está aquí, esta flechita, consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten la glucosa a piruvato. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Profe, pero tú estás poniendo título glucólisis y pones glucógeno. ¿Dónde tenemos en los animales? Claro, nosotros los animales almacenamos los carbohidratos como glucógeno, los vegetales lo almacenan como almidón. Por eso es que cuando nosotros comemos yuca, papa, todo eso estamos comiendo ese almidón, ¿ok? Nosotros ese almidón que ellas almacenan, que tiene la misma estructura química que tiene el glucógeno, nosotros lo almacenamos, se llama glucógeno para nosotros, para ellos se llama almidón. Entonces, este glucógeno nosotros lo almacenamos solamente cuando mi cuerpo lo necesita. Pero digamos que nosotros nos alimentamos. Entonces cogemos esos carbohidratos, los hidrolizamos hasta que llegan a glucosa. La glucosa se absorbe en nuestro intestino y la glucosa, ojo, cuando llega a las células, en el citoplasma de las células, en casi todas las células del cuerpo, ojo, especialmente las hepáticas, ella se convierte, ojo, se cataboliza, se rompe, se hidroliza a piruvato. Y este paso de glucosa en las células, en el citoplasma, se llama glucólisis. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que vamos a empezar a ver. Pero hay otras reacciones. Ah, sí, si mi cuerpo necesita, ojo con lo que les voy a decir, si mi cuerpo necesita mantener el ADN, que eso lo ven ustedes en biología, entonces mi cuerpo tiene reacciones anapleróticas o reacciones que no son necesariamente las principales, pero que también mantienen otras que son en menor proporción. Entonces la glucosa se isomeriza a ribosa 5-fosfato. Y entonces a ribosa 5-fosfato se va para el mantenimiento del ADN, para el mantenimiento que mi cuerpo necesita del ADN, en azúcares, ¿ok? En la parte del azúcar del ADN, ¿ok? Entonces llegamos a piruvato. Ya no hemos visto glucólisis, pero hagamos de cuenta que ya estamos en el piruvato. El piruvato entonces va a tener siempre una reacción mientras yo tenga condiciones normales y yo esté bien oxigenada, es decir, nosotros animales anaeróbicos no nos asfixiemos, no tengamos cuadros de hipoxia, entonces ese piruvato se va a oxidar hasta acetil-CoA. Pero ya no hace parte, el piruvato al acetil-CoA no hace parte de la glucólisis, porque la glucólisis es solamente el paso de la glucosa a piruvato. ¿Entendido? Ahora, el piruvato se oxida a acetil-CoA, el acetil-CoA principal precursor o precursor que va al ciclo de Krebs para producir CO2 y NAD y FAT, cofactores reducidos,
que van a pasar o van a salir por medio de una transportadora, una lanzadera biológica, unas sustancias que los van a ayudar a transportarse al otro lado de la membrana, ¿cierto? A la membrana, al interior de la matriz mitocondrial, donde estos cofactores van a participar en la cadena de electrones y nos van a ayudar a respirar, a consumir oxígeno para producir agua, consumir oxígeno para producir energía, consumir oxígeno para oxidar todos los carbohidratos, todas las proteínas, todos los lípidos. Y esto se llama la respiración celular. ¿Ok? Entonces, pero resulta que nosotros también podemos tener otros cuadros, ojos chicos, ojos. Si nosotros tenemos cuadros de hipoxia, es decir, sufrimos de pequeños cuadros de hipoxia, por ejemplo, nos asfixiamos, por ejemplo, sufrimos de asma, ¿cierto? O en momentos en los que mi cuerpo no tenga oxígeno, entonces en esos momentos de cuadros de hipoxia, nuestro cuerpo lo que hace es que hace una fermentación que se llama láctica. Entonces, todo esto que tú ves aquí de piruvato se va a oxidar y se va a convertir en ácido láctico. Y a eso le vamos a llamar fermentación láctica. ¿Dónde ocurre? En las células de los músculos. Y ese ácido láctico es el que hace que cuando nosotros hacemos ejercicio y nos da la pálida, porque abusamos y esa pálida se convierte en unos pequeños cuadros de hipoxia, que nuestras células se llenen de ácido láctico y a eso le llamamos el molimiento o el dolor muscular. Que la alta concentración de ácido láctico que se almacena en las células musculosas es lo que hace que nosotros nos sintamos engarrotados o adoloridos. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Ahora, en las células levaduras, bacterias también ocurre, sí, si las levaduras están, ¿cierto? Y yo les hago pequeños cuadros de hipoxia, pues ellas no hacen una fermentación láctica como nosotros, sino hacen una fermentación alcohólica. Es por eso que cuando las colocamos en un vino, en una cerveza, y les ponemos anaerobiosis, es decir, no oxígeno, ellas producen etanol. Y este etanol es biológico porque es el excremento de la levadura, es el excremento de la bacteria, que al tener condiciones anaeróbicas hace una fermentación alcohólica. Entonces ellos producen etanol y nosotros producimos ácido láctico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí han entendido lo que les acabo de explicar? Chicos. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a aprender? El paso de la glucosa a piruvato. Se llama la oxidación, degradación, catabolismo de la glucosa al piruvato y se llama glucólisis, que significa gluco de azúcar, lisis de ruptura. ¿Listo? Proceso más importante del metabolismo para extraer energía de los carbohidratos. ¿Ok? Entonces les quiero mostrar lo siguiente. La glucólisis presenta dos características principales para terminar esta clase. La primera característica es que es una vía de degradación, ojo, donde la glucosa se oxida a piruvato a condiciones aeróbicas. ¿Listo? Y creo que es acá. ¿Listo? Entonces yo quiero presentarles que la primera característica es que es una vía donde se oxida la glucosa a piruvato a condiciones aeróbicas, es decir, con suficiente aporte de oxígeno para oxidar completamente la glucosa. Profe, Luego, qué pena, ¿me puedes repetir, por favor, la primera característica? claro que es una vía donde cogemos en nuestras células a la glucosa y la oxidamos, la degradamos, la catabolizamos hasta piruvato. Esa es la primera, ¿cierto? Pero ojo, con suficiente aporte de oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿cierto? Si no hay oxígeno, entonces ella se oxida, pero cambia sus condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una vía aeróbica donde se oxida la glucosa a piruvato. ¿Listo? Entonces, este piruvato es el producto final. Ojo, el producto final de la glucólisis es el piruvato. ¿Ok? Esta es la principal característica o la primera característica. ¿Listo? Y la segunda, ojo con lo que les voy a decir. Si el aporte de oxígeno es insuficiente para oxidar completamente el piruvato, glucólisis, se llama glucólisis anaeróbica, entonces el piruvato al final se reduce a ácido láctico. ¿Listo? O lo que nosotros llamamos lactato, con el fin de mantener los niveles necesarios de NAT+, es decir, el cofactor oxidado.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo hace mi cuerpo? Por la necesidad de mantener los cofactores en nuestro cuerpo, que son muy importantes porque ellos son los que generan energía, ¿ok? Entonces, si yo no tengo condiciones suficientes de oxígeno, entonces el piruvato no se convierte a acetil-CoA, sino se convierte a ácido láctico. En condiciones normales, la glucosa pasa a piruvato, el piruvato se oxida a acetil-CoA, y estos son condiciones normales que me mantienen los cofactores reducidos. Ahora, si mi cuerpo no tiene oxígeno, entonces mi cuerpo convierte a piruvato y el piruvato se convierte a ácido láctico con la necesidad de mantener los cofactores oxidados para mantener el nivel de cofactores en el cuerpo. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? ¿O no? Hola. Sí, profe, gracias. Sí, Nati. Muy bien, entonces para terminar esta clase, yo quiero presentarles aquí. Resulta que nosotros tenemos la vía glucolítica y es esta, la que vamos a aprender. Esta se llama glucólisis aeróbica, vía glucolítica. Esta es la que nosotros vamos a tener. Entonces la vía glucolítica va a necesitar de cofactores oxidados, ojo, cofactores oxidados, los cuales para oxidar todos los nutrientes, que en este caso son los carbohidratos, entonces este cofactor oxidado se convierte en el aceptor de hidrógenos desde todos los nutrientes, y entonces él va a aceptar los hidrógenos y se va a reducir. Y aquí vamos a conocer cómo la vía glucolítica oxida todos los carbohidratos, produce energía y nos reduce los cofactores que necesitamos en nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no tiene suficiente oxígeno, entonces este mantenimiento de los cofactores se ve comprometido. Y estos cofactores son esenciales para la cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿mi cuerpo qué hace? Hombre, no hay NAD oxidado para que todos los carbohidratos le transfieran los H's y se mantengan los niveles de NADH. Entonces mi cuerpo dice, hombre, hay que hacer algo. Entonces coge el piruvato y el piruvato lo transforma en lactato, ácido láctico, para poder hacer el mantenimiento de NAD+. Este NAD+ vuelve y coge los carbohidratos y los sigue y le va diciendo, oiga, entréguenme los H's, y así voy manteniendo los niveles de NADH que son esenciales en nuestro cuerpo, supremamente esenciales en nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la vía glucolítica no solamente nos va a producir energía inmediata, sino nos va a mantener los NADH del cuerpo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Entonces, a esto que yo les estoy presentando aquí, que se llama la conversión del producto final de la glucólisis a lactato, lo vamos a conocer como la dependencia temporal del piruvato, y se llama la glucólisis anaeróbica. Y en esto empezamos la siguiente clase. ¿Listo? Pero ojo con lo que les voy a decir. La siguiente clase, ¿qué actividad tenemos en la siguiente clase? ¿Sí lo han mirado o no lo han mirado? Casos clínicos, Sí, profe. caso Muy clínico. bien, excelente. Entonces, en la siguiente clase vamos a tener casos clínicos. Eso quiere decir que en la siguiente clase, no en la de los casos clínicos, sino en la siguiente que tengamos clase teórica, empezamos con la dependencia temporal del piruvato. ¿Entendido, chicos? Perfecto, Nati. ¿Listo, Listo, muchachos? Que les vaya muy bien. Voy a dejar de compartir, de grabar. Gracias, profe. Muchas mucho. gracias. No Feliz se les día. olvide la tarea, chicos. No se les olvide